Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, nos toca comenzar un culto más y gracias al Señor tenemos la oportunidad y la libertad de hacerlo. Así que le voy a pedir, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a encomendar este momento en la mano del Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Queremos darte gracias. Tus cuidados, tu provisión no han sido escasas para nosotros, pero también tenemos muchísimos hermanos por los cuales pedirte, por sus necesidades de salud, por sus necesidades de provisión, por su distancia. Así que te rogamos por cada uno de ellos. En este momento, todos estamos en tus manos y todos dependemos de tu auxilio y tu misericordia. En esta tarde, acompáñanos y ayúdanos para poder compartir tu palabra. Gracias por ella, porque es la antorcha que alumbra en la oscuridad y en las tinieblas de esta época. Gracias por ella. Bendice lo que vamos a compartir para que sirva de edificación y ayuda a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer un texto, primeramente. Son los últimos versículos del capítulo 14. Desde el versículo 21 leemos: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, esa ciudad era Derbe, la última del primer viaje del apóstol Pablo, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este es el final de la primera parte de la labor que el Señor encomendara al apóstol Pablo. En la última etapa de ese viaje, y a causa de las situaciones vividas en esa última etapa, quiero hacer un resumen breve de lo sucedido, porque tiene mucha importancia. El título que podríamos darle, que cabría a este tema, a estos pocos versículos que hemos leído y a los que me quiero referir, podría ser que las experiencias cristianas genuinas del apóstol Pablo, y muchas veces dolorosas, proporcionan un marco para una respuesta. Así que el título sería: la respuesta a las experiencias dolorosas, afligentes en la vida del cristiano. Nosotros vimos en el capítulo 13, podemos leerlo, que al apóstol y a su compañero de equipo y a Marcos, que los acompañaba, les toca enfrentar diversas cosas. Pero
lo que va a fortalecer el sentir, las convicciones, la calidad de decisiones que el apóstol Pablo va a tener para el resto de su ministerio, comienzan a presentarse de menor a mayor. Es la enseñanza, es la escuela que en el ministerio y en la vida cristiana se debe hacer. De manera que todo aquel que esté llamado al ministerio deberá saber que muchas de las experiencias que el apóstol Pablo experimenta o experimentó y que van a ir fortaleciendo su convicción cristiana, su convicción ministerial, van a ir fortaleciendo su fe y va a ir haciendo que su sentir por el servicio sea cada vez más sólido a pesar de las circunstancias. Así que esas experiencias dolorosas fueron comenzando de menor a mayor. Tanto que en Perge de Panfilia, lo primero que experimenta es abandono. Marcos, el sobrino de Bernabé, los abandona y regresa. Esta experiencia le deja una enseñanza sólida, firme. Y la enseñanza es, hay que mirar muy bien, hay que tomar muy en cuenta lo que significa no solo entrar al ministerio, porque eso a veces es relativamente sencillo, sino perseverar hasta el final. Por supuesto, Marcos también iba a aprender. Juan Marcos es el hijo de María, la mujer a la que Pedro, una vez que sale de la prisión, libertado por el ángel, llega y busca compartir y desde allí va a retirarse. Es decir, el apóstol Pablo aprende que lo que se vive en el ministerio, lo que se experimenta allí, es de tal importancia que las convicciones de quienes estén en él deben ser tan sólidas como es sólido el camino, la enseñanza y el Señor mismo que lo convocó para eso. La primera experiencia genuina y dolorosa es el abandono. Aunque tu padre y tu madre, leemos en el Antiguo Testamento, te abandonaren, yo no te dejaré. Así que Juan Marcos los abandona y regresa en Perge de Panfilia. En Antioquía de Pisidia, y subiendo un poquito la presión, el apóstol Pablo y Bernabé experimentan primero oposición, luego persecución y finalmente son expulsados del lugar. Cumplen lo que el Señor había indicado. A la salida de la ciudad sacuden sus pies y finalmente se retiran. Continúan desde allí y llegan a Iconio, y en Iconio experimentan una nueva manera de presión, una nueva manera de oposición, una nueva manera de obligación, propósitos encontrados, enemigos que manifiestan esa oposición. En Iconio sufren afrentas. La palabra afrenta
es o significa no solo ultraje, sino trato insolente, trato insolente. Para lo que representaban ambos, hombres llamados del Señor. De repente gente, judíos, que no aceptan el mensaje que dice que ese Jesús, pocos años atrás crucificado en Jerusalén y resucitado, es el Mesías, ellos proporcionan a los apóstoles un trato desconsiderado, un trato insolente. Y a veces lo hemos visto en algunos lugares. A veces, hermanos nuestros han sufrido ese trato insolente, proveniendo de gente que, debiendo estar sujetas a esa autoridad que representaban, fueron avasallados, fueron pisoteados. Así que en Iconio enfrentan o experimentan afrentas, pero además la amenaza de ser apedreados, o sea, el riesgo de ser apedreados. Como vemos, desde el hecho del abandono de Marcos, las cosas van subiendo de tono, van haciéndose cada vez más saturadas. Afrentas, riesgos, oposición, persecución, expulsión, hasta que llegan a Listra. Cuando llegan a Listra, ya la cosa se ha puesto sumamente complicada. En Listra, el apóstol Pablo es apedreado y dado por muerto. Así que desde el capítulo 13 a buena parte del capítulo 14 vemos este crecimiento en oposición, en la oposición, este crecimiento en la calidad de respuestas dañinas, perjudiciales a los hombres que están en el ministerio. Por lo tanto, cuando es dado por muerto en Listra, los discípulos recogen al apóstol Pablo, lo hacen descansar un día y desde allí se dirige a Derbe. Ahora, simultáneamente con estas afligentes situaciones ministeriales de oposición, ocurre algo muy interesante y que me imagino a todos quienes representan la oposición debe llamarles la atención. En cada ciudad nacen iglesias, es decir, grupos de personas se convierten al Señor y se transforman en discípulos de Cristo. En cada una de los lugares por donde pasan estos hombres enviados por el Señor. La oposición crece y curiosamente, me imagino que por aquella época esto también les asombraría, curiosamente la cantidad de discípulos que siguen la enseñanza de Pablo aumenta en número. Una cosa llamativa, una cosa sorprendente. Cuando todo esto está así, también ocurre un movimiento de Pablo y Bernabé impensado. Están en Derbe. Podrían regresar a la iglesia en Antioquía, pero ocurre algo sorprendente. Lo que ocurre, lo leímos en el versículo 21 del capítulo 14, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Es decir, regresan por el mismo camino y llegan a las mismas ciudades en las que habían sido Pablo apedreado y dado por muerto, Listra, donde había sufrido afrenta y riesgo de ser y amenaza de ser apedreado, Iconio, donde había experimentado oposición, persecución y la expulsión, pues vuelve a la ciudad.
y ya se encuentra con los discípulos. Y así continúa hasta finalmente llegar de regreso a su casa, a la iglesia en Antioquía, desde donde habían sido llamados por el Señor y encomendados por los hermanos, las autoridades de la iglesia. Ahora, es muy interesante lo que ocurre en este regreso, porque en el viaje de ida, lo que sucedió fue que predicaron el Evangelio, gente fue salvada, se formaron grupos de discípulos, los discípulos estaban y vivían gozosos, eran todos llenos del Espíritu Santo, según nos dicen las Escrituras. Pero ahora en el regreso, lo que el apóstol Pablo y Bernabé van a hacer es algo completamente diferente. Ya no van a predicar el Evangelio de salvación, ahora van a predicar este Evangelio de edificación. Y entonces nos vamos a encontrar con una sucesión de expresiones muy importantes. Vuelven a Listra, a Iconio y a Antioquía, y esta es la tarea que desarrollan, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esto a la iglesia, a los discípulos, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es importante que tomemos en cuenta estos actos, estos pasos que el apóstol Pablo y Bernabé dan en cada una de las iglesias por las que en el viaje de regreso pasan. Lo primero que leímos, lo primero que Lucas expresa aquí, es que Pablo y Bernabé regresaban confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos. La palabra confirmar en griego significa literalmente apoyar sobre. Esto es confirmar. También se puede traducir como fortalecer. El Nuevo Testamento interlineal de don Francisco La Cueva le llama robustecer, robusteciendo a los discípulos. Hacer, apoyar, sobre, fortalecer, robustecer. ¿Qué cosa? Los ánimos de los discípulos. La palabra ánimos es la palabra psique, de donde proviene psicología, psiquiatría, psiquis. Y la palabra psique se puede traducir alma, se puede traducir vida. Así que los apóstoles, Pablo y Bernabé, en el viaje de regreso se ocupan de apoyar firmemente el alma de los discípulos. Se ocupan de fortalecer, de robustecer el alma de los discípulos. Esto es lo que significa la primera parte del versículo 22. Vienen a hacer una tarea de afirmación. Vienen a consolidar la vida de cada uno de los discípulos. Hacen apoyar sobre el Señor, sobre la palabra de Dios, sobre las promesas de Dios relacionadas con la vida eterna, el alma de los discípulos. La palabra psique hace referencia o indica el asiento en el ser humano, el asiento
de los sentimientos, de la capacidad de reflexión, de la capacidad de pensar, la mente, las consideraciones, las percepciones. Todo esto asienta en el alma, los sentimientos, la condición mental, intelectual y la voluntad. La primera tarea de Pablo y Bernabé consiste en hacer apoyar sobre el Señor, sobre el camino, el alma de los discípulos. La segunda tarea, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La palabra exhortar es parakaleo. Significa llamar al lado. Así que la tarea, además de confirmar los ánimos de los discípulos, es exhortarles a que permanezcan en la fe. Es llamarlos al lado, instruyéndoles para que permanezcan, para que perseveren, para que continúen fieles a esa fe recientemente adquirida, a esa fe a la que recientemente se aferraron. Así que comienzan apoyando sobre el Señor, su palabra, sus promesas, el alma de los discípulos. Podríamos decir, parafraseando, haciendo que el alma de los discípulos se apoye en un lugar seguro, se guarde en un lugar seguro, se sostenga en un cimiento seguro. Pero luego apelan a la voluntad, exhortándoles, llamándoles al lado para decirle, permanezcan en la fe, perseveren en la fe, no se vendan, no renuncien, no nieguen, no regresen atrás. Uno de los hechos que mucho me afectaron en el sentido de lo que significó para mí escuchar algo que jamás había escuchado. Uno de esos hechos fue el que ocurrió con una vecina de la casa de mi madre, donde vivían mis padres. La vecina era bastante cercana, bastante amiga de mi madre. Y recibió al Señor, o al menos hizo este acto. Y el tiempo siguió transcurriendo, mi madre murió, mi padre después. Y algún tiempo después, el único hijo de esta mujer murió y quedó sola. Y entonces ocurrió lo que voy a decir ahora. Esa mujer que había orado para recibir al Señor, arrepintiéndose de sus pecados, etcétera, etcétera, poco antes de su muerte llamó a un sacerdote católico y públicamente, delante de los testigos que había, renegó de la fe que había adquirido, renunció, esas fueron sus palabras, fue bautizada por el sacerdote católico nuevamente y participó de la comunión. No tengo una posición asumida sobre qué habrá ocurrido con esta mujer, si nunca se convirtió en verdad al Señor, si se confundió habiéndolo estado. Nunca me detuve a pensar mucho en esto, porque la única vez que lo intenté me quedé sin una respuesta sólida, contundente. Pero lo que sí sé es que la decisión, el camino que esta mujer tomó, me sorprendió. La misma actitud tuvo
la hija de un pastor y misionero, que además era un genio musical, después de haber vivido en la casa de su padre por décadas. Y cuando la mujer tenía cerca de 80 años, hizo exactamente lo mismo que esta vecina de mi madre. Sorprendente. Pero explica, o me ayudan a entender, este segundo acto de Pablo y Bernabé. Primero, apoyaron el alma. Esta es una expresión que me parece pinta de cuerpo entero la tarea que los dos misioneros, Pablo y Bernabé, hicieron. Fortalecieron el alma, robustecieron el alma de los discípulos. Pero lo segundo, los llamaron al lado para que comprendieran la importancia de permanecer en la fe. ¿Cuánta gente que ha pasado a nuestro lado? Y a veces parientes y parientes cercanos. Hoy no están andando, hoy no están caminando en la fe que un día dijeron tener y que un día dijeron haberse apropiado en su vida. ¿Cuánta gente? La tercera tarea que Pablo y Bernabé realizan con la iglesia, con todos los miembros, con todos los integrantes de ella, en cada uno de los lugares por los que regresaban. La iglesia en cada una de las ciudades, la iglesia que se había formado en cada una de las ciudades donde habían tenido experiencias de oposición crecientes, en cada una de las iglesias se hacían esto: confirmar, es decir, robustecer, fortalecer la fe de los discípulos, exhortarles a que permanecieran en esa fe. Lo tercero, diciéndoles. Esta expresión de Pablo y Bernabé que tan poco utilizada es en estos días, donde en muchísimos lugares se habla solo de promesas, pero no se habla de requisitos. Se habla de derechos, pero no se habla de deberes. Se habla de prosperidad, pero no se habla de sacrificio. El apóstol Pablo y Bernabé en la iglesia, en cada una de las ciudades por las que habían hecho el viaje de ida y ahora hacen el de regreso, les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Muchas tribulaciones. No significa esto que por el sufrimiento se pueda entrar al reino de Dios, sino que por ser integrantes del reino de Dios, por ser hijos de Dios, hombres y mujeres salvos, inevitablemente las tribulaciones los acompañarían y nos acompañarán. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y porque este príncipe de las tinieblas, que con esa condición esencial envuelve este mundo, encuentra muy dañino, muy lesivo para él, su espíritu, sus propósitos, sus planes, su persona, encuentra muy lesivo que miles y miles y miles de cristianos, millones en realidad, desde los días de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos hasta hoy, miles y miles y millones de cristianos sean la luz encendida en este mundo. Él no quiere luz, él quiere oscuridad y tinieblas. Entonces combate contra la luz. Si pudiera apagar la luz de cada una de las vidas de los hombres y mujeres que somos
salvos e hijos de Dios, Él lo haría. Solo que no puede. Porque la luz que somos no emana de nosotros, emana del Señor. Él que dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, dijo también, el que a mí me recibe, recibe al Padre. De manera que cuando recibimos a Cristo, Él que es la luz del mundo, comienza a alumbrar en nuestras vidas. Y a esa luz, que no es nuestra, que no proviene de nuestra naturaleza, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestras capacidades y talentos, sino que esa luz es de Cristo, no se puede apagar. Pero eso no significa que no combata el príncipe de este mundo contra la luz, y la manera de combatir es a través de la tribulación, las tribulaciones. La palabra tribulación, o tribulaciones, como leemos aquí en plural, traduce a la palabra griega slipsis. Y esta palabra, preste mucha atención, esta palabra hace referencia a la aflicción que produce la presión de las circunstancias. Hoy estamos bajo la presión de los contagios de COVID. Más de 300 pastores han muerto en Argentina desde el año pasado relacionados con el COVID. Entonces, la palabra slipsis, tribulaciones, hace referencia a la aflicción que produce en lo profundo del alma. La aflicción causada por las circunstancias o la aflicción que produce la oposición de personas. Que dice Pablo y Bernabé, en cada una de esas ciudades, a los cristianos, a las iglesias, en cada una de esas ciudades, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, vamos a tener que atravesarlas. La aflicción por las circunstancias difíciles que tengamos delante y la aflicción que la oposición de personas produce. Es necesario que atravesemos esas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Dicho esto, el apóstol Pablo y Bernabé van a enfocarse en otra tarea. Y la otra tarea es importantísima. La otra tarea es determinante para la prosecución de la iglesia. La otra tarea tiene que ver con las autoridades espirituales en cada iglesia, en cada lugar. Sin la presencia de autoridad, el universo estaría en anarquía. Sin la presencia de autoridades, las naciones estarían en anarquía. Las provincias de este país estarían en anarquía. Es cierto, a veces las autoridades no son lo que debieran ser, pero peor sería, por lejos, que se careciera de autoridades. No obstante, Dios espera que en la iglesia sus autoridades no solo tengan legitimidad, sino que vivan en santidad, en obediencia, enseñando la palabra de Dios, pero primeramente cumpliéndola. Y vivimos el día en que esto también se ha desvirtuado. No significa que quienes obedecen, viven la palabra del Señor, son legítimamente autoridades en cada iglesia, sean impecables o jamás yerren.
sino que estemos en posición, en disposición de cumplir lo que la palabra de Dios dice cuando estas cosas nos ocurren. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Acudir al Señor en arrepentimiento, perdón y confesión. Entonces, así como en la primera parte el apóstol Pablo y Bernabé se habían ocupado de los discípulos, de todo el cuerpo, también se van a ocupar de las autoridades. El versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituir autoridades no es una tarea secundaria y tampoco es una tarea que se puede hacer así nomás, total, si no anda bien lo sacamos y lo cambiamos. Esto no tiene nada que ver con el plan de Dios. El plan de Dios es otro. La palabra constituir, literalmente, en este caso, significa extender la mano. Pero no extender la mano en votación. Entonces, bueno, el hermano número 2 sacó 30 y el número 3 sacó 22, entonces gana el 30. No extender la mano en este sentido. No en sentido electivo, sino en el sentido de aprobación general. Constituir significa que no pusieron caprichosamente, sino que escogieron para constituirlo como anciano a hombres, a cada uno de los hombres, cuya labor, presencia, actitud demostraba que la congregación reconocía, y por eso la palabra constituir aquí, la palabra griega en el original significa extender la mano. Porque ese grupo de discípulos, creciendo, reconocía y aprobaba, y saludaba y levantaba su mano en favor, en aprecio de ese hombre o de esos hombres que deberían ser designados autoridades de la iglesia desde ese momento en adelante. Así que dice la Biblia, luego de tratar con los discípulos, ahora tratan con lo que va a ser la cabeza terrenal, humana, de esa iglesia, la autoridad. Y ya sabemos que la autoridad de la iglesia es Cristo, y la iglesia es su cuerpo, a la semejanza del matrimonio. El marido es cabeza de la mujer, y la mujer a la semejanza de la iglesia, el cuerpo. Constituyeron ancianos, pero hay algo más, muy importante. Y habiendo orado con ayunos, es decir, percibieron quiénes eran aquellos a los que la congregación reconocía y en quienes apoyaba o a quienes apoyaba. Pero no se quedaron solamente con eso. Se retiraron o en los momentos a solas. Oraron con ayuno para ver que el Señor aprobara la tal cosa. Que el Señor respaldara la decisión. Y cuando esto ocurría, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Los encomendaron. Acá, esta palabrita de encomendar es muy importante porque se usa en otros lugares la misma palabra, pero traduce a palabras diferentes. Aquí, la palabra traducida por encomendar
es paratísemi, parafísemi. ¿Y qué significa? Significa poner cerca o poner al lado. Ahora, lea el texto, o leamos el texto nuevamente. Y habiendo orado con ayuno, los pusieron cerca o los pusieron al lado del Señor. Es una significación espiritual muy profunda. Y está muy lejos de ser una simple reunión especial cuando encomendamos a alguien como autoridad de la iglesia. Paratísemi, poner cerca o poner al lado del Señor. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Se tratara de la totalidad de los discípulos, a quienes confirmaron, robustecieron, fortalecieron sus almas, o llamando al lado para que permaneciesen en la fe, o diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de Dios. No les enseñaron, no los engañaron, diciéndole tienen el poder en sus labios para decretar, para proclamar, para cancelar. No les mintieron. Les dijeron, es necesario que atraviesen muchas tribulaciones antes de llegar al reino de Dios. El mensaje de los que proclaman, de los que decretan, de los que cancelan, según creen, es un mensaje no erróneo, falso. Falso. Porque no encaja en la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia. Y tampoco encaja en la enseñanza del Antiguo Testamento. Moisés no proclamó, ni decretó, ni canceló nada. Samuel tampoco lo hizo. Micaías, el profeta Micaías tampoco. Elías, Eliseo, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Juan el Bautista, tampoco. Esta fiebre de pensamiento positivo que ha entrado a la iglesia no solo es falsa, es pecaminosa, es diabólica, es un instrumento que aleja al hombre y a la mujer de Dios de la palabra de Dios. Y lo aleja de Dios porque lo sitúa a él mismo en el lugar de Dios. Entonces ese hombre o esa mujer decretan, proclaman, cancelan, con lo cual creen que deciden sobre hechos, circunstancias que ciertamente no están en sus manos. Pero Pablo y Bernabé no hacen esto. Ni al conjunto de discípulos les enseñan esto, ni al grupo de ancianos en cada una de las congregaciones de cada una de las ciudades les enseñan esto. ¿Y por qué no lo hacen? Porque enseñan la verdad. Porque por causa de la verdad fueron amenazados, expulsados. Pablo fue apedreado. Fueron insultados, tratados despectivamente, tratados de manera insolente. De manera, entonces, hermanos, que tras experimentar, vivir estas experiencias cristianas
dolorosas, pero ciertas, el apóstol Pablo, que es quien en definitiva seguirá en este ministerio, va adquiriendo fortaleza. ¿Y qué es lo que deriva de lo que hemos leído? Lo que deriva es que Dios va permitiendo de a poco, de menor a mayor, que estas cosas no ocurran. Después va a haber azotes, después va a haber látigo, después va a haber naufragios. Después va a aparecer el circo y los leones. Y el riesgo de muerte es cada vez más inminente, porque es una luz que alumbra en las tinieblas, porque es un verdadero siervo de Dios, que no necesita un jet particular, no necesita vivir en una casa, en un country, cuyo valor y cuya compra no podría explicar. Una compra cuyo dinero no podría explicar, si no es que se sacó de la iglesia. Pero Pablo y Bernabé no hacen esto. Tras cumplir esta tarea, a pesar de las dolorosas experiencias vividas, la Biblia nos dice que desde Atalia navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y aquí la palabra encomendados no es como la anterior, paratísemi, que significaba poner cerca o poner al lado. Acá, el encomendado del versículo 26, a la gracia de Dios, paradídomi, esta palabra significa poner sobre, poner encima. Así que cuando Pablo y Bernabé fueron llamados por el Señor, después de orar, las autoridades de la iglesia los encomendaron a la gracia de Dios, es decir, los depositaron sobre la gracia de Dios. A partir de allí, sobre la gracia de Dios, deberían navegar, viajar, servir, predicar y regresar. Así que volvieron a la iglesia de Antioquía, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que ya habían cumplido. La obra de Dios tiene etapas, siempre las tuvo y siempre las tendrá. Y para cada etapa hay hombres, y ninguno puede reemplazar a otro, y ninguno conviene que se adelante, si lo sabremos en la asociación nuestra. Y habiendo llegado, habiendo descansado seguramente, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo, dice el versículo 28, con los discípulos. El descanso. El regreso al hogar. La iglesia de Antioquía era el hogar. No se quedaron pasivamente a recibir aplausos, reconocimientos y honores. Regresaron a trabajar. Reunieron la iglesia, refirieron todo lo que había hecho Dios con ellos, y el viaje fue largo, las ciudades fueron muchas, las experiencias de cada día en cada lugar, incontables casi en número. Pero refirieron todo lo que Dios había hecho con ellos. Las experiencias, las dolorosas, las alegres, pero siempre genuinas.
tienen y son permitidas por Dios para producir una respuesta. Y con esto quiero cerrar. Todas las experiencias dolorosas que vivieron Pablo y Bernabé, pero que sufrió, según lo que leemos, mucho más el apóstol Pablo, porque él era el que hablaba y por lo tanto era el blanco de los ataques. De la misma manera que todas las experiencias dolorosas nuestras, cuando son obtenidas o son consecuencia de nuestro servicio cristiano, todas esas experiencias son permitidas para que produzcamos respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue que tras anunciar el Evangelio en Derbe, volvieron a Listra. Es decir, no se quedaron espantados, no se quedaron asustados, no salieron corriendo. Cuando terminaron el recorrido, ahora regresaron y lo hicieron en sentido inverso. Después de las experiencias dolorosas, después de las pérdidas, después de los tropiezos, después de los obstáculos, después de las tribulaciones, la aflicción por circunstancias difíciles que nos tocan atravesar o la aflicción por personas que se oponen. Después de todo esto, hay que regresar por el camino. Pablo y Bernabé lo hicieron, y así es como confirmaron los ánimos de los discípulos. Así es como les exhortaron a que permanecieran en la fe, y así es como les enseñaron en verdad, diciéndoles que a través de muchas tribulaciones se debía entrar al reino de Dios. En síntesis, todas nuestras dolorosas, tristes, sufridas experiencias, ocasionadas por la fidelidad al Señor, tienen que producir de parte nuestra una respuesta. Y esa respuesta siempre va a estar relacionada con el camino de regreso. A veces perdonar es el camino de regreso. A veces devolver bien por mal es el camino de regreso. Que el Señor nos ayude a comprender que en su palabra encontramos absolutamente todo lo que necesitamos saber para vivir fielmente. Hasta que el Señor nos llame o hasta que Él regrese, como es lo que esperamos. Allí donde está, le pido por favor, cierre sus ojos. Vamos a terminar con el deseo que el Señor nos acompañe y nos permite comprender. Cerramos los ojos, oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos despedirnos en esta noche y rogarte, nos hagas entender, nos ayudes, nos guíes y extiendas una vez más tu bendición prometida para todos los tuyos, en cualquier lugar del mundo y en este país también. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén.